Queridas, queridos, continuamos con la obra de la doctora Melanie Klein. Estamos en un historial clínico, de el hijo de una amiga de Melanie Klein, amiga y paciente, me parece. No estoy muy seguro. Bueno, les dejo los textos pasados de este caso en la descripción de este video. Eh, este segundo capítulo, análisis temprano, lleva por, me parece, subtítulo, La resistencia del niño al esclarecimiento sexual. Vamos a ver la nota número 21, que nos dice, artículo leído ante la Sociedad Psicoanalítica de Berlín en febrero de 1921. Ok, dice la doctora Klein. Esta posibilidad y necesidad de analizar niños es una deducción irrefutable de los resultados del análisis de adultos neuróticos, que siempre retrotraen a la niñez las causas de la enfermedad. Es decir, la neurosis es, digámoslo así, un retoño de la infancia. Ajá. Enfermedad, específicamente neurosis. Y sin duda, en esto se caracteriza este espacio de análisis y discusión del psicoanálisis en YouTube. No podemos equiparar la enfermedad mental presente a esto que está diciendo la doctora Melanie Klein. ¿Ah? Y esto no por otra cosa, no porque esta relación sea errada, esté equivocada, sino porque han ocurrido eventos particulares en la historia de la medicina, no atribuibles directamente a Freud, sino más bien a sus críticos. Al día de hoy, año 2024, no podemos decir que haya neurosis porque los manuales diagnósticos ya no la incluyen. Y eso no es una falla de Freud, ni de sus seguidores, ni del psicoanálisis. Es una adaptación de la medicina a la política. Así lo voy a mencionar en este momento. Les puedo dejar en la descripción algunos textos de Freud donde comento esto, pero es básicamente todo el abordaje que he hecho de la obra de Sigmund Freud. Un abordaje histórico, ajá, un abordaje también conforme a mi propia elaboración del psicoanálisis que yo he denominado psicoanálisis del Estado. Ajá. Les dejo en la descripción, eso sí se los puedo mencionar e incluir rapidito, mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado 1. En ese libro no hablo, no me centro, mi objeto de estudio no es el abuso sexual infantil, lo aclaro desde el principio. Se trata de cimentar la figura del Estado, no en la democracia, no en la filosofía, sino en la figura infante, es decir, nos consolidamos como un grupo humano para proteger a nuestros niños. Proteger. Continúa el texto. Dice la doctora Klein en su análisis de Juanito, el pequeño Hans, se los dejo en la descripción. Freud ha mostrado como siempre el camino, un camino que ha sido seguido y explorado por la doctora Hugh Helmut especialmente y también por otros. Antes de continuar, nota 22. Análisis de la fobia de un niño de 5 años, texto de 1909 que encontrarán en la descripción de este video. Continuamos. El interesante e instructivo artículo de la doctora Hugh Helmut, leído ante el último congreso, proporcionó mucha información sobre cómo ella variaba la técnica del análisis para niños y cómo la adaptaba a las necesidades de la mentalidad infantil. Antes de continuar, nota 23. Véase Hugh Helmut, 1921. Gracias, bye. Aquí me quedé. Se ocupó del análisis de niños que muestran desarrollos mórbidos o desfavorables de carácter y señaló que ella consideraba que el análisis se adaptaba solamente a niños mayores de 6 años. Seguramente porque ya para los 6 años la gran mayoría hablan, a menos de que tengan posiblemente algún retraso considerable en su desarrollo psicomotor y el lenguaje. Ajá. Vamos a continuar. Sin embargo, yo plantearía ahora la cuestión de que aprendemos del análisis de adultos y niños
que podamos aplicar al considerar la mente de los niños menores de 6 años, ya que es bien sabido que los análisis de neurosis revelan traumas y fuentes de perjuicio o de dolor en acontecimientos, impresiones o desarrollos que ocurrieron en edad muy temprana, es decir, antes del sexto año de vida, antes de los 6 años. Ajá. ¿Qué proporciona esta información para la profilaxis, para la formación? Información para el... Voy a ver, voy a investigar qué es profilaxis. Profilaxis. Según Clínica Dental AJOA, ¿en qué consiste la profilaxis? Profilaxis significa prevención de la enfermedad, por lo que esta limpieza es... Ok, prevención. Ajá. ¿Qué podemos hacer justamente en una edad que el análisis nos ha enseñado que es tan importante, no solo para enfermedades subsiguientes, sino también para la formación permanente del carácter y del desarrollo intelectual? El primer y más natural resultado de nuestros conocimientos sería ante todo la evitación de los factores que el psicoanálisis ha enseñado a considerar como graves perjuicios para la mente del niño. Plantearemos entonces como una necesidad incondicional que el niño, desde el nacimiento, no comparta el dormitorio de sus padres y evitaremos exigencias éticas compulsivas para la criatura en desarrollo más de lo que se nos evitó a nosotros. Esto, queridas, queridos, que los niños duerman en su propio cuarto es una recomendación que yo también sostengo. Ajá. Pero una cosa es lo que proponemos y otra cosa es por qué lo proponemos. Si les he dicho, mi línea de investigación tiene por objetivo fundar la figura del Estado, una figura a los cuales muchos críticos incluso se han cuestionado. Hay no solo críticos anarquistas, filósofos anarquistas que dicen el Estado no existe. Yo sostengo que sí existe y existe justo porque hay muy poco cuidado, aún en las sociedades modernas, de asignarles un lugar exclusivo a los niños. En mi propia práctica clínica he tenido contacto, conocimiento de casos donde mamá y papá se siguen bañando con ya no niños, hombres, mujeres, adultos, porque lo tienen por natural. Específicamente, en mi propia clínica, en mi propia práctica, una mujer que se seguía bañando con su hijo después de que el niño ya no era niño, sino más bien un hombre de 21 años, que yo dije, wow, ¿cuál es el lugar de la infancia? ¿A qué le estamos dando? Y bueno, en ese caso en particular, el joven, el único refugio que encontró ese joven que les hablo fueron las drogas. El único de una madre que todo quería saber, todo quería controlar en la vida de su hijo. Ujú. No es la droga la solución, o podemos decir, es una solución muy costosa para ese tipo de casos donde madres o padres son tan abarcativos, tan controladores y dominantes. En un afán de cuidado, aplastan, anulan, destrozan. Continuamos con el texto, que de hecho vamos a buscar en la biografía de Melanie Klein y veremos, tendremos sorpresas, queridas y queridos. Dice el texto, bueno, búsquenlas ustedes ya, ahí están las biografías, los datos. Melanie Klein, ¿cuál era su principal opositora? No era Anna Freud, no. Dice el texto, le permitiremos mayor periodo de conducta no inhibida y natural, es decir, los niños sin estar enfrentándose a una moral aplastante. Ajá. Y esto no es una crítica a la religión.
No es un afán de decir tal dogma o tal dogma, no. Son, digámoslo así, modelos educativos absolutistas. Ajá. Es algo de lo cual no podemos decir eso es lo que hay que hacer. Es decir, eh, un niño sin libertad es un niño, una niña que terminará adquiriendo como marca de su propia vida la infelicidad, la imposibilidad de procurarse a sí mismo un poco de tranquilidad. Pero esto también debo decirlo, ¿dónde queda después la voluntad infantil? El hecho de que mi mamá o mi papá me formen, me eduquen, ¿eso me determina? No estoy tan seguro de ello. Voy a repetir esto. Les permitiremos a los niños mayor periodo de conducta no inhibida y natural, interfiriendo menos de lo que suele hacerse y dejándole tomar conciencia de sus distintos impulsos instintivos y de su placer en ellos, sin echar mano inmediatamente a sus tendencias culturales para trabar su ingenuidad. Trabar su ingenuidad. Qué curiosa expresión. Nuestro objetivo será un desarrollo más lento que permita que sus instintos se vuelvan en parte conscientes y junto con esto sea posible sublimarlos, es decir, llevarlos a metas culturalmente aceptables. Al mismo tiempo, no rehusaremos la expresión de su incipiente curiosidad sexual y la satisfaremos paso a paso, incluso, en mi opinión, sin ocultarle nada. Satisfacer la curiosidad bajo ningún concepto quiere decir tocar, enseñar en el cuerpo de ellos. No, eso es un contundente no, tanto en aquellos tiempos como hoy. Y mm, para ello también llegaremos a la biografía de Lacan y movimientos en el tiempo de Lacan, Jacques Lacan, donde esto que estoy mencionando era más bien una posibilidad de educación, algo en lo cual yo mismo me he posicionado cultural y teóricamente, es acerca de cómo necesitamos urgentemente como cultura aprender de los niños en cuanto a el manejo que nosotros como adultos tenemos de nuestro propio cuerpo. No es preciso adaptar a los niños a una sexualidad cultural y políticamente correcta. Es más bien un afán de, y esto no lo dijo Freud, tampoco lo dijo Klein, esto lo digo yo, establecer los límites a la cultura conforme nuestra propia identidad, conforme nuestras propias experiencias e intereses. Ajá. Con esto quiero decir justamente a partir del psicoanálisis, rescatar el valor, el papel de nuestra propia infancia. Ajá. Y esto, queridas, queridos, principalmente, no de manera exclusiva, pero sí principalmente en el lenguaje. Ajá. Por eso hablo de la importancia del psicoanálisis para el año 2024, dice el texto. Sabremos cómo darle bastante afecto y sin embargo evitar un exceso dañino. Ante todo, rechacemos el castigo corporal y las amenazas y nos aseguraremos la obediencia necesaria para la crianza, retrayendo ocasionalmente el afecto, es decir, en vez de pegar y en vez de amenazar, negar el cariño. Ajá. Aquí no estoy, estoy de acuerdo en rechazar el castigo corporal porque ahí hay varios peligros, no solo por la integridad física de los niños. Está también el peligro de que los niños no solo, digamos, desarrollen una moción, una inclinación masoquista, sino también en la adaptación a la violencia.
La adaptación quiere decir también yo como niño tomo la violencia para ejercerla de acuerdo a mis intereses, hacer valer mi voluntad a partir de la violencia. Ajá. No por esto quiero decir que los niños violentos aprendieron a ser violentos, porque después de todo, la violencia es un recurso más del cual como humanidad no podemos prescindir. Justamente a partir de esto, elaboro mi noción de psicoanálisis del Estado. Pero ahorita regresamos al texto para no desviarnos demasiado. Dice el texto, podrían enunciarse otras indicaciones más detalladas que se deducen más o menos naturalmente de nuestros conocimientos y que no es necesario explicar aquí. Tampoco entra dentro de los límites de este artículo considerar más estrechamente cómo pueden cumplirse estas indicaciones en la crianza sin dañar el desarrollo del niño como criatura civilizada, ni cargarlo con especiales dificultades en su relación con un ambiente de diferente mentalidad. Ahora señalaré solo que estas indicaciones educativas pueden ponerse en práctica repetidamente. He tenido oportunidad de convencerme de esto y de ellas resultan evidentes efectos positivos y un desarrollo mucho más libre en múltiples aspectos. Mucho se conseguiría si fuera posible hacer de ellas principios generales para la crianza. Sin embargo, debo hacer de inmediato una reserva. Me temo que incluso allí donde el insight, ahorita hablamos de eso, y la buena voluntad gustosamente cumplirían estas indicaciones, la posibilidad interna de hacerlo podría no estar siempre presente en una persona no analizada. Aquí varias cosas. Primero, insight. Ajá. Una palabrita de la cual yo tuve conocimiento desde mi formación como psicólogo, profesional de la psicología. Y una palabrita que con el tiempo realmente perdió todo su valor. Lo digo con respeto hacia la obra de Freud. Freud nunca, al menos en la Standard Edition, nunca, nunca, nunca habló de insights. ¿Cómo está eso? Ajá. Y aquí, hablando de su alumna, no estamos ni siquiera terminando el primer texto de ella y ya, ha, y ya ella ha llamado ha nombrado, ha usado ciertas palabras de forma tal que puedo decir, no que ella haya estado equivocada, sino más bien poco a poco se empieza a ver una desviación que tuvieron los primeros alumnos del maestro. ¿Ah? Y esto bajo supervisión de él. Ujú. Insight quiere decir vista hacia adentro, tomándolo con cierto contexto histórico, cierto contexto. Ajá. Eh, Podemos analizar esa palabra dividiéndola en dos. Int, adentro, sight, vista. Ajá. Teóricamente, y esto no desde Freud, estamos hablando de que ese era uno de los objetivos del psicoanálisis. Con el tiempo, al menos desde mi experiencia en la psicología, esa meta teórica se pierde. Ajá. Supuestamente, y esto no lo dice Freud, lo dijeron, entre otras personas, al parecer Melanie Klein, al parecer, ya veremos más, porque aquí de repente en los traductores que organizaron esta edición dijeron, ¡pum! Insight, así lo dejamos, vámonos. Ajá. Recordemos, seguramente el texto original habrá sido escrito en alemán, seguramente, y si no en inglés, ya no recuerdo, pero se trata de que a través del insight, a través del darnos cuenta, la vista hacia uno mismo, la autorreflexión, digámoslo así, uno puede alcanzar un conocimiento pleno y a partir del conocimiento pleno de una situación, de una fantasía, de un pensamiento, puede uno alcanzar a la salud mental. Eso es falso. Ajá. Y aquí
Fíjense cómo se estructura la frase de Melanie Klein. Allí donde el insight y la buena voluntad gustosamente cumplirían estas indicaciones, la posibilidad interna de hacerlo podría no estar siempre presente en una persona no analizada. Ah, caray. Entonces, el análisis, ¿para qué sirve? Número uno. Y segundo, al parecer, el insight es algo que se alcanza a través del análisis, lo cual también es falso. ¿Dónde queda la concepción dinámica de lo inconsciente? ¿El psicoanálisis busca un conocimiento y solo uno? ¿O es más bien una experiencia a través justamente de la transferencia, de la relación no sexual, sino más bien afectiva, el sentimiento, la emoción, el deseo que deposita el analizante sobre el analista y que el analista le regresa? No quiere decir que lo trata igual, sino esto es suyo, lléveselo. Porque, ¿qué cree? Yo no voy a decidir sobre su vida. Por ponerlo de una manera, ajá, buena voluntad e insights. Dicho con otras palabras, yo, como Melanie Klein, no quiero que castiguen a los niños. No quiero verlos sufrir. Pero, caso Juanito, se los dejo en la descripción, pero una observación. El papá de Juanito era alumno de Freud y el papá de Juanito decía, yo no le pego a mi hijo. Pero Juanito decía, mi papá me pega. Y se lo dijo a Freud, Juanito. Solo tuvo una consulta con Freud. Y si mal no recuerdo, después, cuando Juanito creció, fue su discípulo. Puede ser que aquí me equivoque, pero les dejo el caso Juanito en la descripción para que lo revisemos. Este es el punto. El papá dice, yo no le pego. Y efectivamente, el papá de Juanito no lo golpeaba conscientemente como una forma de castigar al niño, entre otras cosas por su masturbación. Ajá. Y sin embargo, Juanito, en al menos una ocasión registrada, el pequeño, 4 o 5 años, corre para pegarle a su papá con la cabeza en el estómago. Entonces, el papá de Juanito, por pura mecánica corporal, hace un gesto así, toca al niño, así, no le pega. El papá no dijo, "Ah, no, no se hace eso, nunca". Pero cuando Juanito corre y le pega un cabezazo al estómago de su papá, y el papá, por pura física, extiende los brazos tocando al niño, el niño dice, él me pegó. Entonces, no fue ahí, pero sí fue después, que Freud desarrolla no solo la teoría, sino también, digamos, una práctica a partir de el deseo de un contacto violento, el deseo de castigo, que cuando el niño se hace adulto y adquiere una neurosis, él o ella misma se castigan. ¿Por qué? A veces por sus éxitos. Ah, ¿verdad? Entonces, cuando la doctora Klein dice, bueno, pero es que, miren, yo quisiera que no les peguen, pero de todos modos los niños, aunque no sean golpeados, dicen que sí, asumen que sí, viven que sí la realidad de la violencia, aun cuando nadie les pegue. Y dice Klein, ciertamente,
por mucha buena voluntad que tengamos, así lo pone, la posibilidad interna de hacerlo podría no estar siempre presente, hablando aquí, digamos, en una doble negación. Es decir, yo no quiero pegarle, pero a veces le pego y no quiero pegarle, pero le pego. Ajá. Y esto en una persona no analizada. Ajá. Pero entre tanto, y en pro de la simplicidad, consideraré solo el caso más favorable en que tanto el deseo consciente como inconsciente se han hecho eco de estos criterios educativos y se los lleva a cabo con buenos resultados. Mm, ok, doctora Klein. Por un momento realmente no es tanto que le crea, es que me parece que está usted eh, adentrándose en un laberinto en el cual eh, pareciera que no conocía usted a Freud, parecería, pero es que también este tipo de abordajes, queridas, queridos, nos funciona por varios motivos. Por un lado, cada escritor, no solo cada analista, sino básicamente cada escritor tiene su estilo. Y junto con su estilo también podemos nombrar sus intereses, ajá, su perspectiva, tanto del mundo como del objeto de estudio. Ajá. Y aquí me parece, tal vez yo esté equivocado, es mi impresión, pero así me parece, Melanie Klein tenía mucho interés por la integridad física infantil. Así lo voy a nombrar. Es decir, yo, Melanie Klein, no quiero que le peguen a los niños. Ajá. Ya lo que los niños quieran no me importa. Yo no quiero que les peguen. Ajá. Aquí les dejo otro texto en la descripción, otro texto freudiano. Diversos tipos de carácter dilucidados por la, creo que es terapia analítica o la práctica analítica, no me acuerdo, pero diversos tipos de carácter. Uno de ellos es los que delinquen por conciencia de culpa. Es decir, yo no sé por qué, pero me siento culpable, en verdad no sé de qué, y como yo soy culpable, aunque no sé qué hice, voy a cometer un delito y voy a hacer que me apresen y me castiguen por eso que yo no sé qué hice. Ajá. Dice el texto. Volvemos ahora a nuestra pregunta original. En estas circunstancias, ¿pueden esas medidas profilácticas, educativas, digámoslo así, preventivas era el texto, pero era la definición, pero podemos decirlo como formadoras? ¿Pueden esas medidas profilácticas impedir la aparición de neurosis y de desarrollos perjudiciales del carácter? Doctora Melanie Klein, ¿podría ser más específica a qué se refiere con perjudicial? Pues al parecer, no. Al parecer ella siguió así. Mis observaciones me han convencido de que incluso con esto a menudo solo conseguimos una parte de lo que nos proponíamos, aunque en realidad frecuentemente hicimos uso solo de una parte de las exigencias de nuestros conocimientos ponen a nuestra disposición, pues aprendemos del análisis de neuróticos que solo una parte de los perjuicios causados por la represión pueden atribuirse a un ambiente nocivo y a otras condiciones externas perjudiciales. Otra parte muy importante se debe a una actitud por parte del niño, presente desde los más tiernos años. El niño desarrolla frecuentemente, sobre la base de la represión de una fuerte curiosidad sexual, un rechazo indominable a todo lo sexual que solo un análisis minucioso puede luego superar. Ay, querida doctora, mire, por un lado, parece ser que usted tenía más control de lo que tenía Freud sobre sus análisis. Y es que aquí ya al menos da dos objetivos que yo no podría garantizar en un psicoanálisis. Primero, al parecer, aquí, un psicoanálisis es para que ya uno no sea violento. No estaría yo tan convencido. De hecho,
yo no podría nombrar la cancelación de la violencia como ningún objetivo de análisis. Yo. ¿Por qué? Pues porque justamente no podemos condenar, y más todavía. Al momento, dice el texto 1921, si mal no recuerdo. El texto que estamos trabajando es de 1921. Poco tiempo después, o más o menos por esta época, fue que Freud formuló más allá del principio de placer y con ello la pulsión de muerte, que podemos también entender la pulsión de muerte como, primero, la tendencia orgánica a regresar al estado inanimado y segundo, la necesidad orgánica también de defenderse procurando muerte a otra fuente de estímulos. Ajá. Y aquí estoy haciendo un comentario sobre la pulsión de muerte, ajá, una idea freudiana. Y acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, análisis y violencia, una cierta relación. Y más acá, superar algo a través del análisis. ¿Usted lo podría garantizar, querida doctora Klein? Estoy de acuerdo. Una fuerte curiosidad sexual que es enfrentada como una razón de rechazo en la familia, en el sistema social primario, por decirlo de una manera. Ajá. Sí puede provocar un rechazo indominable a todo lo sexual, una represión. Yo quería saber fuertemente, pero a mamá o a papá más bien le daba asco. Y entonces yo para obtener el cariño de ellos, pues me aparté de mi curiosidad y todo lo rechacé. Ajá. Pero ¿qué? Un análisis minucioso puede luego superar. ¿Qué es exactamente esta palabra, querida doctora Klein? ¿Podemos saberlo todo? ¿Podemos y debemos estar conscientes de todo? Parecería sugerir usted que sí, parecería. Dice el texto, no siempre es posible descubrir a partir del análisis de adultos, especialmente en una reconstrucción, en qué medida las condiciones adversas, nocivas, dificultosas, dolorosas, y en qué medida la predisposición neurótica son las responsables del desarrollo de la neurosis. En este asunto se trata de cantidades variables, indeterminables, es decir, a veces somos así o a veces nos hicimos así. Ujú. Me viene a la mente algún texto de los últimos de Freud, pero no me acuerdo ya. Estoy pensando en análisis terminable e interminable y el esquema del psicoanálisis. Alguno de esos dos que habla entre digámoslo así, la carga genética y eh, el ejercicio de la voluntad en la conformación del sujeto. De eso también me ocupo en mi libro, por cierto. Sexualidad infantil y crimen. ¿Somos libres? Yo sostengo que sí, pero hasta cierto punto y no en todos los casos. Dice el texto. Sin embargo, es cierto esto, que en las fuertes disposiciones neuróticas bastan a menudo leves rechazos del ambiente para determinar una marcada resistencia a todo esclarecimiento sexual y una carga excesiva de represión sobre la constitución mental en general, repito, y una carga excesiva de represión sobre la constitución mental en general. Permítame, ya me dio calor. Voy a quitarme el saco. Ah. Dice el texto. Uf. Logramos confirmación de lo que aprendemos en el análisis de neuróticos mediante la observación de niños, que nos permite la oportunidad de reconocer este desarrollo a medida que tiene lugar. Parece, por ejemplo, que a pesar de toda medida educacional,
que se propone, entre otras cosas, la satisfacción sin reserva de la curiosidad sexual, es decir, de información, no de actos. Ajá. Esta última necesidad con frecuencia no se expresa libremente. Pues claro que no. Es que aquí, perdonen, pero hasta cierto punto la doctora Klein me parece muy inocente. Es como decir, a ver, ¿por qué los papás no están presentándole gráficas a los niños de cómo vinieron al mundo? Porque, pues no, claro que no, doctora Klein. No es una cuestión de información, y eso es lo que me asombra. No es una cuestión de el conocimiento nos hará libres. No, es una cuestión de por qué yo, como sujeto, he puesto límites a mi propio conocimiento, a mi propio contacto con el mundo. Y esos límites no son necesariamente para superarse. Esos límites son para que yo, digámoslo así, me tome a mí en cuanto a mi contacto ideológico real con el mundo. Voy a ponerlo con otras palabras porque no estoy satisfecho con esta descripción. La represión tiene una función social específica. No se trata de vivir conforme a un libertinaje y decir que ahí hay paz, seguridad y que ahí tiene que haber salud mental porque eso es falso. No puedo decir, por ejemplo, la expresión libre es garantía de salud mental, porque eso es falso. ¿Es que vivimos en una sociedad enferma, doctora Klein? ¿Es que acaso se trata de que vivamos conforme nuestros deseos y que no encontremos ninguna traba en ellos? Entonces, nuevamente, apuntando a Freud, ¿qué hacer con nuestra necesidad de hacer daño? ¿Mm? Doctora Klein, ¿qué hacemos, por ejemplo, si un niño o una niña gustan de morder a otros niños o a otras niñas? ¿Los vamos a dejar satisfacer esa curiosidad y expresarse libremente en su deseo de morder? No, dice el texto. Esta actitud negativa puede tomar las más diversas formas. Ah, que por cierto, justamente en este comentario que les hago de morder, 3 ensayos de teoría sexual. Parecería que curiosidad sexual es curiosidad genital, doctora Klein. Y ciertamente, para 1921 que escribió este ensayo que estamos estudiando, Freud había publicado 3 ensayos de teoría sexual en 1907, al menos 14 años antes. Entonces, cómo ubica usted, doctora Klein, la sexualidad humana y la sexualidad infantil? ¿Cómo? Porque aquí no es usted muy clara. Dice el texto. Esta actitud negativa puede tomar las más diversas formas, hasta el absoluto rechazo de saber. En eso estoy de acuerdo. Es decir, la represión. Pero miren, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no, no veo la palabra represión. Creo que está aquí. Aquí está. La represión. Por un lado, un movimiento interno, una dinámica interna de yo no quiero saber eso de mí, no quiero relacionarme con esa parte mía, sin duda, empieza con un movimiento de afuera. Ajá. Alguien me dice, eso no, eso no. Ajá. Y yo puedo tomar muchas alternativas frente a eso.
La primera, porque él me dice que eso no, yo voy a alcanzar eso cuando él no esté presente. Ajá. Y después me voy a acercar con él o con ella, que me prohibieron algo, y decirle, te digo algo y no te enojas, pero di que no te vas a enojar. Ajá. Una actitud 100% infantil. Ujú. Otra actitud, otra, otra resolución de la represión. Bueno, él o ella me dicen que no, y no es no, pues ya no lo hago, pero yo quiero. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya sé, yo malo, yo malo. A mamá o a papá eso no le gusta. Oh, tercera resolución. ¿Cómo que no? O sea, me estás diciendo que no. A mí. ¿Crees que te voy a hacer caso? Ah, ah, no a tu no. Vete. No te quiero aquí. Vete. ¿Para qué te quiero si no te gusta lo que hago? Vete. Ajá. Entonces, la represión como tal podría nunca ocurrir en un contexto general. Podemos dar cuenta de la represión como un fenómeno en ciertos casos. Ajá. Y ahorita, entre que me estoy sacando estos ejemplos de la manga, entre que también no podemos como psicoanalistas señalar la represión como un proceso malo por sí solo, como parece ser que lo está haciendo la doctora Klein. En serio, doctora Klein, ¿en dónde cabe lo inconsciente en un rechazo absoluto de saber? Si yo puedo saber cosas que no sé qué sé. Ética freudiana, lo inconsciente es eso justamente, que mi conciencia no abarca todo lo que yo sé, que mi conocimiento es más grande que mi conciencia, pero mi conciencia quiere mantenerse ahí en una limitación específica para que yo pueda decir, soy bueno, pero no me preguntes qué hago cuando papá o mamá no me ven, porque yo quiero que al final Santa Claus me traiga regalos porque soy un niño bueno. Ya los engañé a todos. Ajá. Entonces, ahorita estoy siendo un poco sarcástico, irónico, pero ese es el punto, querida doctora Klein. Parece ser que usted misma está menospreciando no la obra de su maestro, sino la posibilidad de la mente infantil de relacionarse o no con sus padres o con su deseo. Dice el texto. A veces aparece como un interés desplazado en otra cosa. Interés a menudo de carácter compulsivo, es decir, en esto sí coincido, represión, diversos fines. Aquí dice, no, 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 yo no quiero saber, bla, 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 bla. Ajá. Y por otro lado, pues yo no quiero saber, pero esa maldita duda me regresa. Aunque yo no quiera, la duda viene una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Por lo cual yo al final me rindo y realmente lo único de lo que quiero saber es de eso. Ajá. O bien de eso o de otra cosa que me recuerda a eso. Pero eso, de lo cual está ligado un interés desplazado, es lo único de lo que quiero saber. Dice el texto. A veces esta actitud se instala solo después de un esclarecimiento parcial, poquito. Y entonces, en vez del vívido interés hasta entonces expresado,
el niño manifiesta una intensa resistencia para aceptar mayor esclarecimiento o simplemente no lo acepta. A ver, ya, ¿qué quiere decir usted, doctora Klein? En el caso que examiné en detalle en la primera parte de este artículo, las beneficiosas medidas educativas a que me referí antes se emplearon con buenos resultados, particularmente para el desarrollo intelectual del niño. ¿A qué se refiere con desarrollo intelectual? Pero vamos a ver. El niño recibió esclarecimiento en la medida en que se le informó sobre el desarrollo del feto dentro del cuerpo de la madre y el proceso del nacimiento con todos los detalles que le interesaban. No preguntó directamente sobre la parte del padre en el nacimiento y en el acto sexual, pero incluso en ese momento creo que esas cuestiones le afectaban inconscientemente. Ok, como que quería saber, pero en parte no quería. ¿A qué se refiere con esto? Pero vamos a ver. Aparecían algunas preguntas que se repetían frecuentemente y que le contestaban con tantos detalles como fuera posible. Entonces, ¿por qué volvían a aparecer? He aquí algunos ejemplos. Dime, mamá, ¿de dónde vienen la pancita y la cabecita y el resto? ¿Cómo puede una persona moverse a sí misma? ¿Cómo puede hacer cosas? ¿Cómo puede trabajar? ¿Cómo crece la piel en la gente? ¿Cómo llega a donde está? Estas y otras preguntas se repetían durante el periodo del esclarecimiento y en los 2 o 3 meses que le siguieron, que se caracterizaron por un marcado progreso en el desarrollo al que ya me he referido. Al principio no atribuí pleno significado a la frecuente recurrencia de estas preguntas, en parte por el hecho de que ante el incremento general del placer del niño en hacerlas, su significación no se me apareció del modo en que parecían desarrollarse su impulso a investigar y su intelecto. Consideré que sería inevitable que reclamara mayor esclarecimiento y pensé que debía adherirme al principio del esclarecimiento gradual, respondiendo a las preguntas conscientemente formuladas. Ok, digámoslo, esa fue su abordaje, su postura. ¿No? Y en eso no se equivoca Melanie Klein. Es decir, tengo un problema, yo y solo yo voy a aproximarme a ese problema así. Ajá. Y vamos a ver qué ocurre. Después de este periodo apareció un cambio, por el que principalmente las preguntas ya mencionadas y otras que se estaban volviendo estereotipadas recurrían de nuevo, en tanto que las que se debían a un evidente impulso de investigación disminuían y se tornaban de carácter especulativo. Al mismo tiempo aparecieron preguntas preponderantemente superficiales, no meditadas y aparentemente sin fundamento. En esto, fíjense una cosa, preguntamos porque queremos saber, y aquí justo lo que trato de destacar es la lógica infantil. Pregunto porque quiero la información. Yo, como niño, soy más libre que eso. Una lógica académica, una lógica de, si yo pregunto es porque quiero saber. No. Preguntaba una y otra vez cómo se hacían diferentes cosas y con qué se hacían. Por ejemplo, ¿de qué está hecha la puerta? ¿De qué está hecha la cama? ¿Cómo se hace la madera? ¿Cómo se hace el vidrio? ¿Cómo se hace la silla? Algunas de las preguntas banales eran, ¿cómo hace la tierra para quedar debajo de la tierra? ¿De dónde vienen las piedras? ¿De dónde viene el agua? Etcétera. No había dudas de que en general había captado completamente la respuesta a estas preguntas y de que su recurrencia no tenía una base intelectual. ¿Mm? También mostraba en su conducta distraída y ausente al plantear las preguntas que en realidad no le importaban las contestaciones a pesar de que había preguntado con vehemencia, es decir, con mucho interés. Sin embargo, también había aumentado el número de preguntas. Era el conocido retrato del niño que atormenta a su ambiente con sus preguntas aparentemente sin sentido y para quien las contestaciones no son de ninguna ayuda. Después de este reciente periodo, cuya duración llegó a 2 meses, no llegó a 2 meses, de creciente rumiación y preguntas superficiales hubo un cambio. El niño se volvió taciturno y mostró marcado desagrado por jugar. Nunca había jugado
mucho ni imaginativamente, pero siempre le gustaban los juegos de movimiento con otros chicos. A menudo también jugaba al cochero o chofer durante largas horas, con una caja, banco o sillas que representaban los diversos vehículos. Pero cesaron los juegos y ocupaciones de este tipo, y también el deseo de la compañía de otros niños. Cuando se ponía en contacto con ellos, no sabía qué hacer. Finalmente, incluso mostraba signos de aburrirse en compañía de su madre, lo que nunca había sucedido antes. También expresaba desagrado cuando ella le contaba cuentos, pero no había cambiado ni su ternura hacia ella ni su anhelo de afecto. Permítame, se me está cerrando la garganta. Agüita. Mm. La actitud abstraída que a menudo había mostrado cuando hacía preguntas se volvió ahora muy frecuente. Es decir, se fue aislando, se fue haciendo más reservado, por decirlo de una manera. Aunque este cambio no podía menos que llamar la atención de un ojo atento, aún entonces su estado no podía considerarse como enfermo, entre comillas. Su sueño y estado general de salud eran normales, aunque tranquilo y más revoltoso, como resultado de su falta de ocupaciones, seguía siendo amistoso. Podía tratárselo como de costumbre y estaba alegre. Sin duda que también los últimos meses su inclinación por la comida dejaba mucho que desear. Empezó a ser caprichoso y mostraba marcado disgusto por ciertos platos, pero por otra parte comía lo que le gustaba con buen apetito. Se aferraba más apasionadamente a la madre, aunque, como ya se dijo, se aburría en su compañía. Era uno de esos cambios que, por lo general, o no son advertidos, especialmente por los que se encargan del niño, o si son advertidos, si son notados, no se los considera de importancia. En general, los adultos están tan acostumbrados a notar cambios transitorios o permanentes en los niños sin poder encontrar motivos para ello, que suelen considerar esas variaciones del desarrollo como enteramente normales. En cierta medida están en lo cierto, ya que difícilmente haya niños que no muestren ciertos rasgos neuróticos, y es solo el desarrollo subsiguiente de estos rasgos y su cantidad lo que constituye la enfermedad. Me llamó especialmente la atención su falta de inclinación a que le contaran cuentos, tan opuesta a su anterior deleite en ellos. Cuando comparé el incrementado placer por hacer preguntas que siguió al esclarecimiento parcial y luego se volvió en parte rumiación, es decir, le doy vueltas a la misma idea, ajá, y en parte interés superficial, con el subsiguiente desagrado por las preguntas y falta de inclinación incluso por escuchar cuentos. Y cuando además de esto recordé algunas de las preguntas que se habían vuelto estereotipadas, me convencí de que el poderoso impulso de investigación del niño había entrado en conflicto con su igualmente poderosa tendencia a la represión, y que esta última, al rechazar las explicaciones deseadas por el inconsciente, había obtenido entero predominio. Entonces, una lección importante para la doctora Melanie Klein. Ciertamente, la represión, podemos decir, viene de afuera, pero se interioriza. Mamá o papá pudieron decirme no, pero yo también puedo decirme no. Y aquí hay algo que me acabo de dar cuenta. ¿No será acaso que el pequeño no les creía? ¿No será acaso que tanta insistencia en preguntas sin sentido era porque él pensaba que no le habían dicho la verdad? Y entonces, ¿para qué preguntar? Me pregunto. Curioso. Dice el texto. Vamos a retomar desde aquí. Eh, Luego que hubo planteado muchas y distintas preguntas como sustitutos de las que había reprimido, había llegado en el curso posterior del desarrollo al punto en que en que evitaba del todo preguntar y también escuchar, ya que esto último podría, sin haberlo él pedido, procurarle lo que rehusaba conseguir.
No estoy tan convencido, doctora Klein, pero vamos a ver. Quisiera volver aquí a ciertas observaciones sobre los caminos de la represión que hice en la primera parte de este artículo. Hablé allí de los conocidos efectos perjudiciales de la represión sobre el intelecto, debidos a que la fuerza instintiva reprimida queda ligada y no es disponible para la sublimación. Y que esto me llamó la atención, me hizo preguntarme, ¿qué sabía usted de la sublimación que no explicó su maestro, querida doctora Klein? Recordemos que les dejo en la descripción Pulsiones y destinos de pulsión, donde Freud habla sobre la sublimación. Y es básicamente el único texto que Freud dedica a un tema que al parecer le preocupaba mucho a la doctora Klein. Cómo tomar mi pulsión, cómo tomar mi energía y llevarla a fines constructivos, socialmente aceptables. Ajá. Aquí me da la impresión de que fuerza instintiva reprimida ligada. Es decir, un deseo, una tendencia que por cuanto yo reprimo, queda, digámoslo así, fijada, estática a un determinado objeto. Y parece ser que Melanie Klein, no Sigmund Freud, dice esta energía detenida ya no es posible para aprovecharse socialmente. Pero, otro texto de Freud, la represión, investidura y contrainvestidura. Tengo un deseo, a través de ese deseo yo me relaciono con el mundo, pero el mundo luego me dice ese deseo no. Y yo, en afán de relacionarme con el mundo, me digo no. Y algo ocurre conmigo y con mi deseo. Yo podría decir, me formo de una identidad. Ahorita lo estoy nombrando con otras palabras. Ajá. Pero esto que está nombrando Klein me parece algo totalmente distinto. Y ciertamente me parece un tanto oscuro. Podríamos decir, siguiendo el mismo hilo de pensamiento, no de Freud, sino de Klein, la represión es mala, porque no nos permite establecer una relación con nosotros y nuestros deseos. Y si la represión es mala, entonces el mundo es malo. Ajá. Porque el mundo es hipócrita, porque el mundo hay que dejarlo a un lado y vivir conforme a nuestros deseos. Parece que está diciendo eso. Pero entonces, ¿para qué buscar la sublimación, querida doctora Klein? Si después de todo el mundo es malo, el mundo es feo y el mundo no nos permite vivir conforme a nuestros deseos. ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que está apuntando? ¿Cuál es su deseo, querida doctora Klein? ¿A dónde quiere llevar el psicoanálisis? Dice el texto. Y que junto con los complejos también están sumergidas en el inconsciente las asociaciones del pensamiento. Pues claro, en serio, doctora Freud, doctora Klein, ¿qué Freud ha leído usted? Porque no solo me parece que no lo conocía, sino también que no lo leía a su maestro. Usa sus palabras, efectivamente. Complejo,
fuerza instintiva, represión, ligado, todas estas palabras usadas por Freud, pero no sé a dónde quiere ir. Una pedagogía, una forma de decir, así se tienen que educar a los niños. Para eso es el psicoanálisis. Vamos a ver, algo sí me queda claro, el interés de Klein en la infancia. No puedo decir que es tendencioso, es particular. Ajá. No puedo decir que es malvado, incorrecto. No, 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 no. Tiene un objetivo, aunque en este momento no sé decir cuál es. Pero formar una ciencia no lo veo así. Desarrollar la obra de Freud tampoco lo creo así. En este momento del estudio de Klein, ajá, dice el texto. En conexión con esto, supuse que la represión podría afectar al intelecto en toda dirección de desarrollo. Es decir, tanto en las dimensiones de amplitud como de profundidad. Quizás los dos periodos del caso, bueno, antes de continuar, ok, hasta aquí la sigo. Y en esto podríamos empatar. Pero, ay, ya tiré el fondo verde. Pero, querida doctora Klein, y fui yo, siguiendo las enseñanzas de Freud, los estudios de Freud, quien está señalando la represión en dos dimensiones. Primero, como un acto que viene de afuera. Y segundo, como un acto que yo puedo o no desarrollar hacia mí mismo. Que eso es lo central de la obra de Freud. Ajá. La obra de Freud no parte de que la represión es un acto universal. Ajá. La obra de Freud tampoco parte de esta clara distinción que estoy haciendo en este preciso momento. Esto es represión de afuera y represión de mí para mí. Yo podría decir que el énfasis lo hace Freud en esta segunda represión. Freud sí lo menciona, digámoslo así, como un empeño educativo, como un empeño, digamos, de introducir al infante en una dinámica que va más allá de su deseo, pero, eh, perdón, me están mandando mensajes y ahorita no voy a contestar. Eh, pero, eh, la represión, podemos decir, marca el punto central del desarrollo freudiano en el sentido que coloca al individuo frente a sí mismo, no como una víctima del ambiente. Ajá. Y aquí parece, doctora Freud, doctora Klein, que está usted enfatizando el carácter educativo de la represión y, por supuesto, para manifestarse en contra de eso, esa influencia a los niños, que por supuesto, por un lado, tampoco podemos garantizar. Tampoco podemos decir hubo un papá o una mamá que te hicieron daño al decirte no, porque ciertamente no todos los niños tienen mamá o papá. Y segundo, no todos los niños, aunque tuvieron mamá y papá, tienen un no. Esto es, no podemos garantizar la ocurrencia de un fenómeno represivo primero. Un no que vino de adentro y que, segundo, tampoco podemos garantizar que el no en el niño, en la niña, en las infancias se sostenga. Ajá. Vamos a continuar. Entonces, intelecto, es verdad. Parecería que al parecer los no son contundentes, ¿verdad, doctora Klein?
Parecería que los no son hirientes a la infancia. Y al menos yo concibo una infancia más poderosa. Ajá. Dice el texto. Quizá los dos periodos del caso que observé podrían en cierto modo ilustrar esta suposición previa. Repito, la represión podía afectar al intelecto en toda dirección en desarrollo, es decir, tanto en las dimensiones de amplitud como de profundidad. Es decir, yo quiero saber muchas cosas o yo quiero saber mucho de una sola cosa. Ujú. Dice el texto, si el camino del desarrollo hubiera quedado fijado en el estadio en que el niño, como resultado de la represión de su curiosidad sexual, empezó a preguntar mucho y superficialmente, el daño intelectual podría haber ocurrido en la dimensión de profundidad. El estadio vinculado a este, de no preguntar y no querer escuchar, podría haber conducido a la evitación de la superficie y la amplitud de intereses, y a la exclusiva dirección en profundidad. Luego de esta digresión vuelvo a mi tema original, mi creciente convicción de que la curiosidad sexual reprimida es una de las principales causas de cambios mentales en los niños, queda confirmada por una sugerencia que recibí poco tiempo antes. En la discusión que siguió a mi conferencia en la Sociedad Psicoanalítica Húngara, el doctor Anton von Franz había argumentado que mis observaciones y clasificaciones eran ciertamente analíticas, pero no así mi interpretación, ya que solo había considerado las preguntas conscientes y no las inconscientes. En ese momento repliqué que creía que bastaba considerar las preguntas conscientes en tanto no hubiera razones convincentes para lo contrario. Sin embargo, después vi que su opinión era la correcta, que considerar solo las preguntas conscientes había resultado insuficiente. Permítame un momento, tengo que contestar estos mensajes. Ahora sí, voy a interrumpir y en un momento retomo. Ok, vamos a continuar. Aquí está. Entonces, me parece una importante eh, aportación de otro discípulo de Freud. Vamos a ver qué es lo que pasó. Sostuve luego que era convincente dar al niño la información restante, que hasta entonces no se le había proporcionado. Pero ¿cuál? Me parece que el niño quiere saber algo, pero ella no puede deducirlo. Una de sus preguntas en ese momento poco frecuentes, ¿cuáles plantas crecían de semillas? Se aprovechó para explicarle que los seres humanos también provienen de semillas y para esclarecerlo sobre el acto de la fecundación. Pero estaba abstraído y no atendía. Interrumpió la explicación con una pregunta irrelevante y no mostró ningún deseo de informarse sobre detalles. En otra ocasión dijo que había oído a otros niños decir que para que una gallina pusiera huevos, también se necesitaba un gallo. Apenas había mencionado el tema. Sin embargo, ya mostraba evidentes deseos de abandonarlo. Dio la impresión de que no había entendido de ningún modo esta nueva información y de que no deseaba entenderla. Tampoco el cambio mental previamente descrito pareció en en ninguna forma afectado por este progreso en el esclarecimiento. Sin embargo, la madre se las arregló con un chiste con el que se conectaba un pequeño cuento para lograr su atención y reconquistar su aprobación. Le dijo, al darle una confitura, que ésta lo había estado esperando largamente e inventó una pequeña historia sobre ella. El niño se entretuvo mucho con esto y expresó su deseo de que se la repitieran varias veces. Y luego escuchó con placer la historia de la mujer en cuya nariz creció, ante el deseo de su esposo, una salchicha. Entonces empezó a hablar espontáneamente y desde entonces relató historias fantásticas, largas y cortas, a veces originadas en otras que había escuchado, pero la mayoría enteramente originales, que proporcionaron una cantidad de material analítico. Hasta entonces el niño había mostrado tan poca tendencia a contar historias como a jugar. En el periodo que siguió a la primera explicación, había mostrado, es cierto, una fuerte tendencia a contar historias e hizo varios intentos de hacerlo, pero en general había sido una excepción.
Estas historias que no tenían nada, nada siquiera del arte primitivo, repito, estas historias que no tenían nada siquiera del arte primitivo que generalmente emplean los niños en sus cuentos, en imitación de las realizaciones de los adultos, producían el efecto de sueños a los que faltaba la elaboración secundaria. A veces empezaban con un sueño de la noche anterior y luego continuaban como historias, pero eran exactamente del mismo tipo como las empezaba desde el principio como historias. Las contaba con enorme deleite, de cuando en cuando, al aparecer resistencias, a pesar de cuidadosas interpretaciones, las interrumpía, pero solo para reanudarlas poco después con placer. Doy varios extractos de algunas de estas fantasías. Dos vacas comían juntas. Entonces una salta a la espalda de la otra y va montada en ella, y después la otra salta a los cuernos de la otra y los sostiene fuertemente. El ternero salta también a la cabeza de la vaca y se sostiene fuerte sobre sus riñones. A la pregunta de cuáles son los nombres de las vacas, da los de las mucamas. Después siguen juntas y se van al infierno. El diablo viejo está allí. Tiene ojos tan negros que no puede ver nada, pero sabe que hay gente allí. El diablo joven también tiene ojos oscuros. Después van al castillo que vio Tom Tom. Después entran con el hombre que estaba con ellos y suben a un cuarto y se pinchan con un hilar. Uso. Entonces se duermen por 100 años. Se despiertan y van a donde está el rey. Él está muy contento y les pregunta si el hombre, la mujer y los niños que estaban con ellos se van a quedar. A mi pregunta de qué había sido de las vacas, estaban allí también, y también los terneros. Se habló de cementerios y de muerte. Y él dijo, pero cuando un soldado mata a alguien no está enterrado, está tirado allí, porque el cochero del carro fúnebre es también soldado y no lo quiere hacer. Cuando pregunto, ¿a quién mata, por ejemplo? Primero menciona a su hermano Carl, pero luego, algo alarmado, varios nombres de relaciones y conocidos. Antes de continuar, nota 24, dice Melanie Klein, había observado poco antes. Quisiera ver morir a alguien, no ver a qué se parecen cuando ya están muertos, sino cuando se están muriendo. Entonces podría ver también a qué se parecen cuando están muertos. Regresamos al texto. He aquí un sueño. Mi bastón fue sobre su cabeza. Después tomó la plancha y planchó sobre el mantel. Al dar los buenos días, a la madre le dijo, luego de que ella lo acarició. Yo treparé arriba tuyo, tú eres una montaña y yo te trepo. Poco después dijo, puedo correr mejor que tú. Puedo correr escaleras arriba y tú no puedes. Después de un periodo empezó nuevamente a preguntar algunas cosas con gran ardor. ¿Cómo se hace la madera? ¿Cómo se pone el afeizar de la ventana? ¿Cómo se hace la piedra? A la respuesta de que siempre habrían sido así, dijo insatisfecho. ¿Pero de dónde vino? Junto a todo esto empezó a jugar. Jugaba ahora con alegría y perseverancia, ante todo con otros, con su hermano y con amigos. Podía jugar a cualquier cosa, pero también empezó a jugar solo. Jugaba a ahorcar. Declaraba que había decapitado a su hermano y a su hermana. Encajonaba las orejas de las cabezas decapitadas y decía, se pueden encajonar las orejas de este tipo de cabeza. No pueden devolver el golpe. Y se llama a sí mismo verdugo. En otra oportunidad lo encontré jugando el siguiente juego. Las piezas del ajedrez son personas. Hay un soldado y un rey. El soldado le dice al rey, sucia bestia. Entonces se lo pone en prisión y se lo condena. Oh, miren, una fantasía eh, anarquista en un niño de 5 años. No me acuerdo cuántos años tiene el pequeño. Dice el texto. Después lo golpean, pero no lo siente porque está muerto. El rey agranda con su corona el agujero del pedestal del soldado, y entonces el soldado revive. Al preguntársele si volverá a hacer eso, dice no. Luego solo se lo arresta. Uno de los primeros juegos que jugó fue el siguiente. Jugaba con su trompeta y decía que era oficial, portaestandarte y trompetista al mismo tiempo. Y si papá fuera también un trompetista
y no me llevara a la guerra, entonces yo llevaría mi propia trompeta y mi escopeta e iría a la guerra sin él. Juega con sus figuritas, entre las que hay dos perros. A uno de ellos siempre lo ha llamado el lindo y al otro el sucio. Esta vez los perros son caballeros. El lindo es el mismo y el sucio es el padre. Sus juegos, como sus fantasías, mostraban ya extraordinaria agresividad contra el padre, pues claro, y también, por supuesto, su ya claramente indicada pasión por la madre. Al mismo tiempo se volvió conversador, alegre, podía jugar durante horas con otros niños, y luego mostró un deseo tal de progresar en toda rama del conocimiento y aprendizaje que en poco tiempo y con poca ayuda aprendió a leer. Mostró tanta vivez, tanta, tanto deseo en esto que casi parecía un niño precoz. Sus preguntas perdieron el carácter compulsivo y estereotipado. Este cambio fue indudablemente el resultado de haber liberado su fantasía. Mis cautas y ocasionales interpretaciones sirvieron solo hasta cierto punto como ayuda en esta cuestión. Pero antes de reproducir una conversación que me parece importante, debo referirme a otro punto. El estómago tenía para este niño una significación particular. A pesar de la información y de repetidas correcciones, se aferraba a la concepción, expresada en diversas oportunidades, de que los niños crecen en el estómago de la madre. Eso es justamente, él no creía en el aparato genital reproductor femenino. Se los había anticipado. Y no es una cuestión de, ¿cómo decirlo? Darle clases de anatomía al niño. No se trataba de mostrarle, ve, esto es de tu mamá. Ajá. Simplemente él no creía lo que se le decía. Ajá. ¿Y esto es culpa de alguien? No, fue una formación, fue una fantasía, fue una elaboración del niño. No fue, digámoslo así, un error de ninguna, ni de la mamá, ni de Klein, ni del niño. Es efectivamente una elaboración, digamos, que niega la realidad. Pero, ¿hasta qué punto los niños pueden confiar en los adultos que tienen cerca? Y si ellos no quieren confiar, ¿qué hacer? En esto, queridas, queridos, puedo notar de manera contundente lo que Freud denominó el complejo de castración. No, no, no. Mamá tiene un pene. Mamá, oh, mamá tiene el mismo cuerpo que yo. Ajá. Dos textos de Freud sobre la sexualidad femenina y la feminidad. Ajá. Otro más. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. Textos del doctor Sigmund Freud. Y creo que estos sí fueron posteriores a este texto que estamos viendo de Melanie Klein. Dice el texto. En otras formas, también el estómago tenía para él un significado afectivo peculiar. Solía replicar con la palabra estómago aparentemente irrelevante en cualquier ocasión. Por ejemplo, cuando otro niño le decía, ve al jardín, él contestaba, vete dentro de tu estómago. Se atrajo reproches porque muchas veces cuando los sirvientes le preguntaban dónde estaba algo, contestaba, en tu estómago. También a veces se quejaba a la hora de la comida, aunque no muy a menudo, de frío en el estómago. Declaraba que era causa del agua fría. Manifestaba también activo desagrado por diversos platos fríos. Platos, es decir, comida fría. En esa época expresó curiosidad por ver a la madre desnuda. Inmediatamente después dijo, quisiera también ver tu estómago y el retrato que está en tu estómago. A su pregunta, ¿qué quieres decir con... ¿Quieres decir el lugar donde tú estabas? Contestó, sí. Quisiera mirar dentro de tu estómago y ver si no hay algún chico ahí. Allí, perdón. Rato después observó. Soy muy curioso, quisiera saber sobre todo el mundo.
A la pregunta de qué era lo que tanto quería saber, dijo, ¿cómo son su pipí y su agujero para la caca? Me gustaría, riendo, mirar adentro cuando estás en el retrete sin que tú sepas y ver tu pipí y tu agujero para la caca. Ajá. Tu pipí, tu pene, mamá. Ajá. Algunos días después, otro texto de Freud sobre las teorías sexuales infantiles. Y con sexuales, Freud no se refiere a lo genital en el sentido coital, se refiere a por qué soy como soy físicamente, por qué mi cuerpo es como es, por qué el cuerpo de papá es como el cuerpo de papá y el cuerpo de mamá como el cuerpo de mamá, por qué son diferentes, por qué somos diferentes, por qué somos iguales. Ajá. ¿Qué pasa para que los niños nazcan? Todo eso abarcaba Freud en teorías sexuales infantiles. Dice el texto. Algunos días después sugirió a la madre que todos podían hacer caca en el retrete al mismo tiempo y unos encima de los otros. La madre y sus hermanos, hermanas y él arriba de todos. Observaciones aisladas que habían hecho indicaban ya su teoría claramente demostrada por la siguiente conversación, de que los niños se hacen con comida y son idénticos a las heces, a la caca. Había hablado de sus cacas como niños traviesos que no querían venir. Además, en relación con esto, había estado inmediatamente de acuerdo con la interpretación de que los carbones, que en una de sus fantasías subían y bajaban las escaleras, eran sus hijos. Carbones, símbolo para él de la caca. Una vez también se dirigió a sus cacas, diciendo que les pegaría por venir tan despacio y ser tan duras. Describiré ahora la conversación. Está sentado por la mañana temprano en el dormitorio y explica que las cacas están ya en el balcón. Han corrido arriba otra vez y no quieren ir al jardín, como designa repetidamente al dormitorio. Yo le pregunto, ¿son estos los niños que crecen en el estómago? Como advierto que esto le interesa continuo, porque la caca está hecha de comida, los niños verdaderos no están hechos de comida. Él dice, yo sé eso, están hechos de leche. O no, están hechos de algo que hace papá y de un huevo que está dentro de mamá. Ahora está muy atento y me interrumpe, y perdón, y me pide que le explique. Cuando empiezo otra vez con lo del huevito, me interrumpe. Ya sé eso. Yo continúo. Papá puede hacer algo con su pipí que se parece bastante a la leche y se llama semen. Lo hace como haciendo pipí, pero no en tanta cantidad. El pipí de mamá es diferente del de papá. Me interrumpe, ya sé eso. Yo digo, el pipí de mamá es como un agujero. Si papá pone su pipí en el pipí de mamá y hace su semen allí, entonces el semen corre muy adentro de su cuerpo. Y cuando se encuentra con algunos de los huevitos que están dentro de mamá, entonces ese huevito empieza a crecer y se transforma en un niño. Fritz escuchaba con gran interés y dijo, me gustaría mucho ver cómo se hace un niño adentro así. Le explico que eso es imposible hasta que sea mayor porque no puede hacerlo hasta entonces, y entonces lo hará él mismo. Pero entonces, dice el niño, me gustaría hacérselo a mamá. Dice la doctora Klein, eso no puede ser. Mamá no puede ser tu esposa porque es la esposa de tu papá. Entonces tu papá no tendría esposa. Dice el niño, pero podríamos hacerlo los dos a ella. Y yo le digo, no, eso no puede ser. Cada hombre tiene solo una esposa. Hablando de libertad, ¿no creen, queridas, queridos? La doctora Klein. Cuando tú seas mayor, tu mamá será vieja. Entonces tú te casarás con una hermosa joven y será ella tu esposa. Él, casi llorando y con temblorosos labios, hablando de dolor, querida doctora Klein. Pero no viviremos en la misma casa junto a mamá. Yo. Sí, seguramente, y tu mamá siempre te querrá, pero no puede ser tu esposa. Él preguntó entonces sobre varios detalles. ¿Cómo se alimenta el niño en el cuerpo materno? ¿De qué está hecho el cordón? ¿Cómo sale? Estaba muy interesado y no se notó mayor resistencia. Al final dijo, pero solo por una vez me gustaría ver cómo entra y sale el niño.
En conexión con esta conversación que hasta cierto punto resolvió sus teorías sexuales, mostró por primera vez verdadero interés por la parte hasta entonces rechazada de la explicación, el pene paterno, que solo ahora asimiló realmente. Como han demostrado observaciones ocasionales subsiguientes, incorporó realmente esta información al cuerpo de sus conocimientos. También desde este momento decreció mucho su extraordinario interés por el estómago. Nota 25. Solo desapareció parte del síntoma de frío en el estómago, es decir, solo en lo que se refería al estómago. Posteriormente, pero no con frecuencia, declaraba que tenía frío en la barriga. La resistencia a los platos fríos también había persistido. La antipatía que había aparecido en los últimos meses ante diversos platos en general no fue modificada por el análisis, solo su objeto variaba ocasionalmente. Por lo general, su eliminación es regular, pero a menudo se realiza con lentitud y dificultad. El análisis tampoco ha producido ninguna alteración permanente en esto, solo variaciones ocasionales. ¿Ok? Nota 25, ¿dónde está? No la veo. Aquí está. A pesar de esto, no quisiera aseverar que lo ha despojado completamente de su carácter afectivo y que abandonó del todo esta teoría. Con respecto a la persistencia parcial de una teoría sexual infantil, a pesar de haber sido hecha consciente, escuché decir a Ferenczi, Sandor Ferenczi, otro discípulo de Freud, que una teoría sexual infantil es hasta cierto punto una abstracción derivada de funciones de tonalidad placentera y que entonces, hasta tanto la función sigue siendo placentera, hay cierta persistencia de la teoría. El doctor Carl Abraham, en su artículo presentado en el último congreso, Manifestaciones del complejo de castración femenino, ahorita vemos la nota 26, mostró que la causa de la formación de teorías sexuales debe buscarse en el rechazo del niño a asimilar conceptos sobre la parte representada por el padre del sexo opuesto. Ahora sí, nota 26. Carl Abraham, 1920. Aquí me quedé. Roheim, ese sí no lo conozco, señaló la misma fuente para las teorías sexuales de los pueblos primitivos. En este caso, la adhesión parcial a esta teoría podría deberse también al hecho de que yo solo había interpretado una parte del rico material analítico y que aún estaba activa una parte del erotismo anal inconsciente. De cualquier modo, pues solo con una solución de la teoría sexual que superó esta resistencia a la asimilación de conocimientos sobre los procesos sexuales reales. A partir de una persistencia parcial de su teoría, se facilitó la aceptación del verdadero proceso. Antes de continuar, persistencia parcial. Una vez dijo durante el almuerzo, el budín se deslizará derecho por el camino hasta el canal. Y otra vez, la mermelada se va derecho al pipí. La mermelada, empero, es una de sus antipatías. Es un plato que a él no le gusta. Ajá. Regresamos. Nota 27, aquí está. Hasta cierto punto logró un compromiso entre la teoría aún parcialmente fijada en su inconsciente y la realidad, como lo demuestra muy bien una de sus observaciones. Relato, Relató otra fantasía, aunque 9 meses después, en la que el útero figuraba como una casa completamente amueblada. El estómago particularmente estaba muy equipado e incluso tenía bañera y jabonera. Él mismo comentó sobre su fantasía. Yo sé que no es realmente así, pero lo veo así. Permítame, agüita. Después de esta elaboración y reconocimiento de los procesos reales, apareció muy en primer plano el complejo de Edipo. Ok, es que dice la doctora, y aquí estoy siendo muy estricto con ella, después, ¿no era todo esto manifestación del complejo de Edipo del pequeño? Mamá es para mí, yo quiero a mamá para mí, y papá como que vete para allá, aunque no sé por qué, pero dicen que tú participaste. Ajá. Dice el texto. Doy como ejemplo la siguiente fantasía onírica que me relató 3 días después de la conversación precedente y que en parte le interpreté. Comienza con la descripción de un sueño. Había un gran motor que parecía igual a un tren eléctrico.
También tenía asientos y había un motorcito que corría junto con el grande. Podía abrirse al techo y cerrarlo cuando llovía. Entonces los motores siguieron corriendo y se encontraron con un tren eléctrico y lo chocaron. Entonces el motor grande se fue arriba del tren eléctrico y llevó al pequeño tras él. Y entonces todos juntos, y entonces todos se juntaron, el tren eléctrico y los dos motores. El tren eléctrico también tenía una biela. ¿Sabes lo que quiero decir? El motor grande tenía una cosa hermosa y grande de plata y bronce, y el chiquito tenía algo parecido a dos ganchitos. El pequeño estaba en el tren eléctrico y el motor. Después subieron a una montaña alta y bajaron rápidamente. Los motores se quedaron ahí durante la noche. Perdón, también a la noche. Cuando venían trenes eléctricos los chocaban, y si alguno hacía así, con un brazo, retrocedían enseguida. Le explico que el motor grande es su papá y el coche eléctrico es su mamá, y el motorcito él mismo, y que él se había puesto entre papá y mamá porque le gustaba mucho apartar a su papá del todo y quedarse solo con su mamá y hacer que ella lo que solo a papá le estaba permitido, hacer con ella lo que solo a papá le está permitido hacer. Es una buena concepción de la dinámica edípica. Después de una ligera vacilación, está de acuerdo, pero continúa rápidamente. El motor grande y el chico se fueron entonces. Estaban en su casa. Miraban por la ventana. Era una ventana muy grande. Entonces llegaron dos motores grandes. Uno era el abuelo y el otro era papá. La abuela no estaba allí. Estaba, duda un momento y parece muy solemne, estaba muerta. Me mira, pero yo me mira, pero como yo no hago ningún gesto, continúa. Y entonces todos bajaron a la montaña juntos. Un chofer abrió las puertas con su pie, el otro abrió con sus pies la cosa que uno da vuelta, la manija. Un chofer se sentía mal, era el abuelo. Otra vez me mira interrogantemente, pero al ver que no hago gestos, continúa. El otro chofer le dice, sucia bestia, ¿quieres que te encajone las orejas? Te pegaré enseguida. Le pregunto quién era el otro chofer. Él dice yo. Y entonces nuestros soldados los tiran a todos. Eran todos soldados. Y rompen el motor y le pegan a él. Y le ensucian la cara con carbón. Y también le ponen carbón en la boca. Reasegurando. Pensó que era una masita, ¿sabes? Por eso la tomó. Y era carbón. Después todos eran soldados y yo era el oficial. Tenía unos hermosos uniformes, se pone de pie. Yo me ponía así, entonces todos me seguían. Le sacaban la escopeta, solo podía caminar así. Aquí se dobla. Continúa bondadosamente. Entonces los soldados le daban una condecoración y una bayoneta porque le habían sacado la escopeta. Yo era el oficial y mamá era la enfermera. En sus juegos la enfermera es siempre la esposa del oficial. Carl y Len y Ana, su hermano y sus dos hermanas, eran mis hijos y teníamos una hermosa casa también. Se parecía de afuera a la casa del rey. No estaba del todo terminada. No habían, no había puertas y el techo todavía no estaba, pero era hermosa. Antes de continuar, nota 28. Una vez cuando la madre le dijo cariñosamente, mi muñequito, él dijo, diles muñequita, Alen o Ana. Va mejor con una nena, pero a mí dime, mi querido reyesito. Oh, dice el texto. Aquí me quedé. Hicimos nosotros mismos lo que faltaba. Acepta ahora mi interpretación del significado de la casa no terminada, etcétera, sin particular dificultad. El jardín era muy hermoso, dice el niño. Estaba encima del techo. Yo siempre buscaba una escalera para subirme a él. De cualquier modo, yo siempre me las arreglaba bastante bien para llegar hasta ahí. Pero tenía que ayudar a Carl, Len y Anna. El comedor era también muy lindo. En él crecían árboles y flores. No importa. Es muy fácil. Pones un poco de tierra y entonces las cosas crecen. Entonces el abuelo venía al jardín muy despacio, así, imita otra vez el paso peculiar. Tenía una pala en la mano y quería enterrar algo. Entonces los soldados le disparaban tiros. Y otra vez parece muy solemne. Se muere. Después de hablar de un largo rato,
de dos reyes ciegos de los que él mismo dice que uno es su papá y el otro es papá de su mamá, relata, el rey tenía zapatos tan grandes como para llegar hasta América. Te podías meter dentro de ellos y había mucho lugar. A los bebés de largas orejas les acostaban en ellos a la noche. Después de esta fantasía aumentó el placer de jugar y se tornó permanente. Jugaba solo ahora durante horas con el mismo monto de placer que le daba a relatar estas fantasías. Nota 29. En esta época hizo también una mañana una torre, como la llamó, con sus sábanas y trepó a ella y anunció, ahora soy el desollinador y estoy limpiando la chimenea. Regresamos al texto. Aquí me quedé. También decía directamente, ahora jugaré a lo que te conté. O no contaré esto, sino que lo jugaré. Así como las fantasías inconscientes se expresaban generalmente en los juegos, parece probable que en este caso, como sin duda en otros casos similares, la inhibición de la fantasía era la causa de la inhibición del juego, y ambas desaparecieron simultáneamente. Mira. Mm. Queridos, les soy sincero, vamos como a la mitad y la verdad es que ya me cansé. Página 53. Oh, yo pensé que acababa en las 60. Estamos a 15 páginas. Hemos leído más o menos la mitad. Yo creo que podemos dejar hasta aquí, queridos. Dejemos hasta aquí, ¿vale? También para que yo pueda descansar un rato después de un día de trabajo. Nos vemos para la segunda parte de este bello texto. Bye.